Y bienvenidos sean todos una vez más a esta siguiente parte de The Talos Principle 2. Bueno, pues vamos a continuar en donde lo dejamos. Nos falta 5, 6, 7, 8 y un oculto. Así que pues nada, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Y no sé. No lo sé. A ver. Voy a agarrar este... Is it possible that on some level, people want to believe that everything's going to get worse? That it's comforting to think that humanity is bad and every solution will just go wrong? Because that way you're never responsible. You never have to take on responsibility for anything outside yourself. Never have to grow up. Equilibrio de fuerzas es el siguiente, así que pues nada, vamos a ver. Bueno, tenemos aquí azul. Azul. Ah, este no está habilitado. Bueno. Me imagino que ese azul... ¿De dónde lo agarramos? ¿Y aquí qué tenemos? Ok, y aquí no tenemos nada. Bueno, el objetivo es aquí abrir. Ah, aquí tenemos azul. ¿Cómo lo pasaríamos allá? Bueno, primero que nada, pues puedo hacer esto. ¿Y esto qué es? Nos activa el ventilador de aquí. Ah, yo me acuerdo de esta parte, ¿eh? Yo me acuerdo de esta parte, ya me acordé. Yo me acuerdo de esta parte. A ver. Debo dar para acá. Ahí está. Pero antes de eso... A ver. Yo me acuerdo... Me acuerdo porque esto estaba en la parte 1, así que... Había un puzzle similar. Así que la idea era... Déjalo, pongo aquí antes de activarlo. Era poner este aquí, poner este acá y luego sucedía la magia. Mira, ya deja activado ahí. ¡Qué buena! Y pues ahí está arriba. Ya deja activado. Muy bien. I can't imagine spending years in such a desolate place. For what? Science? Enlightenment? I'd much rather be back home in New Jerusalem. I think it's beautiful in its own way. But I don't understand how our ancestors could survive here. They were so fragile. Imagine getting stuck out here in the cold. I wonder if there are wolves. It's kind of a Hay una miracle estructura, ya la voy a biological revisar. humans lasted as long as they did. Vamos a ver si esa estructura es algo, que no creo, la verdad. Ah, mira, hay un objeto ahí, vamos a aprovechar para agarrarlo. No podemos subir, ¿eh? Subo por aquí y luego por... No, por aquí no. Era por aquí, pero súbete, hijo, por favor. No, pero tienes que correr. Corre. Ahí está. Ahí está. 1, 2, no. A ver. No, perdón.
Lo siento. 1, 2. No, ¿sabes qué? Chuparla. Lo voy a hacer fuera de cámara. Bueno, ya sería un retraso que no pudiera aquí, ¿eh? Me tardé como 5 minutos nada más. Más o menos. A ver, veo esa estructura de ya, lo cual pues voy a ir a visitarlo. ¿Y esto? ¿Quién sabe qué sea? Por favor dime que es el otro culto. Sí, ¿no? Me suena que sí. Veo una estructura ahí volteada. Y efectivamente aquí está el otro culto. Vamos a ver. Obstáculo temporal. ¿Qué tenemos por acá? Obstáculo temporal. Pero falta algo, ¿no? Ah, ya. Ya. Se activa el ventilador, lo cual ya no te deja pasar. A ver, a ver, a ver. Pero ¿cuál es la finalidad del aire? ¿Cuál es la finalidad del aire? La finalidad del aire... No hay nada aquí, ¿verdad? No, no entiendo. ¿Cuál es la finalidad del aire? Ah, ya te desactivo aquí. Entonces me voy a llevar este acá. Ya. Ya entendí, ya entendí. Vamos a hacerlo este azul mejor. No, de hecho hay que descargarlo. Lo hacemos azul. Y luego... será al revés, ¿no? Yo creo que si lo dejo así y luego cancelo aquel, me va a habilitar ya este, yo creo. A ver. Ay, ahí está. Ay, ya no puedo más con esto. Bueno. Después de chorrocientos minutos perdidos de Okis. No la lían, ¿eh? Bueno, vámonos. Ya tenemos los dos triángulos o los dos ocultos, así que pues vamos a continuar. Creo que seguía el 6, ¿no? Que viene siendo creo que este. El 6. Le damos la tabla. Muy bien. Dice reconocimiento. Vamos a ver. Pero ¿qué pedo con la música? O sea, ¿por qué está la música tan alta?
¿Son los efectos o qué? Mucho epicismo, ¿no? De épico todo, no entiendo nada. Como si ganaran la Champions o no sé. Bueno, tenemos verde. Tenemos un... ¿Qué es esto? Combinador de colores. Bueno, vamos a agarrar este mientras. Y vamos a ver qué podríamos hacer aquí. Alguien se está burlando de mí. A ver. Pues nada. Dijimos que ocupábamos verde. ¿Para qué necesitábamos verde? ¿Para qué necesitábamos verde? Para sacar rojo a lo mejor. Mira, aquí hay verde. Pero yo ¿para qué quiero verde? Ah, para sacar rojo, porque no hay rojo, no lo veo. A ver, ¿y esto qué es? Bueno, hay que sacar verde. Hay que sacar... Pero hijo... Yo creo que sacamos verde de ahí. Es que no tenemos rojo, ¿verdad? No. No, es que este no tiene para verde. Este no lo ocupamos aquí. Necesitamos otro que capte el color. Que viene siendo este. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos organizamos aquí. Hay que hacer unos pequeños cambios. Yo creo que este no lo ocupamos, así que este lo dejamos aquí. Este lo sacamos. Lo descargamos. Bueno, ya tenemos verde. Tenemos verde. Verde, verde, verde. Bueno, ocupamos... Y aquí no hay nada, ¿verdad? Ah, pero bloqueó acá. Entonces tenemos rojo. Listo. Bueno, ya está. Vámonos. Bueno, ahorita ya nomás nos quedan 7 y 8. De hecho ya podemos ir al portal, pero no voy a ir. Voy a hacer todos de una vez. 7 y 8. Y abrimos el portal.
No creo que sea por acá, de hecho era el oculto. Y este es el 7, vamos de una vez. Mira, este no tiene palanca. Arco iris. Uy, uy, se viene. Se viene el arco iris. Lo que estoy viendo aquí, cómo captaría el rojo, el arco iris. Que lo pondría que aquí. Y luego este. Este lo voy a dejar aquí por el momento y ocuparía el... Vamos a ver qué pasa si pongo este aquí. Ay. Ay, quedó. El arco iris. Qué bonito. Good. Let's get some measurements from this particle cloud. Me gustó mucho, Bueno, vamos a resolver ya el último, que viene siendo el 8. Es por acá. Creo que es esa estructura. Ya tenemos otra estructura rara por allá. ¿No es la que hice que me revolví? No, de hecho no. Y este es el 8. Recuerda. ¿Qué recuerdo? Tenemos aquí uno para saltar. Ok. Aquí tenemos rojo. Rojo. Tenemos rojo, que el rojo va acá. Bueno, a ver. Quitamos aquel vínculo, no se ocupa. Pero quítame aquel. ¿Y este como para qué es?
No, pero este desvincúlalo. Vamos a ver, vamos a ver. Pero qué recuerdo. Se me hace que tengo que... No, es que no quiero agarrar este. Ahora sí. Y este yo lo pondría, yo creo que aquí. ¿Más acá o qué? Me falta ese extra. Más. No, esto da igual, ya me puedo acercar un poquito más. Bueno, pues ahí está.
Perfecto, pues ya tenemos todo, así que pues nada, vámonos. Ya tenemos todo, así que nos vamos. Nos vamos... ¿A dónde nos vamos? ¿Hacia ahí o qué? Este ya lo agarré, ¿verdad? ¿O no? No. Ahí el que quiera leer, póngale pausa. Falta el lugar, Strap in. This is a long one. You may have heard the story of the carpenter who died to redeem humanity's sins. It's a powerful story, bittersweet, very human, and I just want to tell you that it's true. He was a real person, and his name was John. John Carpenter. He was born in the year 1948, and he was the coolest filmmaker to ever walk the earth. From Halloween to The Thing to They Live, the totally underrated In the Mouth of Madness, mind you, he just made classic after classic. All of his movies, really fun, really atmospheric, but also really smart. Even when they were goofy, most directors would kill to have made just one of those movies. And what did he get for it? A big, fat truckload of nothing. Well, less than nothing. The studios, the critics, even the fans, they hated him. The Thing, okay, for example, which is about as perfect a movie as you can make, completely torn to shreds. And his career never really recovered. Every movie after that was a struggle, and after a while, he just got tired of it and quit. He only really came back to movies in his 70s. How many works of genius did we never get because of that? Look, I have a point here. People like Carpenter, people like Alex. Vamos a terminar que termine porque no, mucho texto ya. If you just do what's popular, you might never create anything important. Of course, we admire people who did the right thing, who didn't conform, but we only ever admire them after the fact. What matters is to support people when it's difficult. Madre mía. A ver, el que quiera leer, ahí está. Le pone pausa y le lee. Si hay algo interesante, pues me avisan. Si no, pues no, porque no, mucho texto ya me tiene cansado. Ya me tiene cansado. Mucho texto. Bueno. Falta un lugar por encontrar que no lo veo. Falta el lugar, ¿cómo se le llama? Pues el lugar oculto, por decirlo así, donde te metes hacia abajo, obviamente. Vamos a buscarlo a ver si lo encontramos. No, me muero. Bueno, ya saben, no deben de hacer eso. Bueno. Tengo ahí un signo de interrogación, voy a ir a revisarlo de una vez, a ver de qué trata. Ya no me falta el lugar donde bajas. Y pues ya puedo ir al puzzle, ¿verdad? Que viene siendo por aquí, nada más que hay que rodear el agua, no hay que meterse. Porque ahora resulta que estos no pueden nadar. Parecen automóviles que cuando se meten al agua, pues se mata, como dicen. Se mata el motor. A ver, aquí abajo, aquí está. Excelente, ya encontramos el lugar. Vamos un poquitito más rápido. ¿Y ahí qué se ve? ¿Qué es eso? ¿Hola? This is where they must have lived. Athena and Miranda.
You know, for a moment, I almost expected to find them here. But the only thing that's still functional is the megastructure. I'm sorry. This must be awfully strange for you being thrown into all this history. Sí. But that's why I needed you. Because you're not burdened with all these memories and conflicts and regrets weigh on our minds like a nightmare. Our civilization is caught in a loop, 1K. We freed ourselves from the simulation, but now we're trapped again, and it's our own fault. We're afraid of taking responsibility, afraid of growing up. Instead, we make up some capitalized words and build up all these myths around them. Nature, balance, the founder, the goal. We're afraid to face the randomness of the cosmos, but equally afraid to imagine a better world. So we're stuck. I've been trying to find a way out for years. Something, anything, to get people to understand that we do actually have free will. That building a thriving, expanding civilization doesn't have to involve repeating the mistakes of the past. But I failed. Over and over. Yes. Because this is something unexpected, an anomaly. Everything we found on this island challenges who we have become. It shows us that different answers are possible. And maybe that can break people out of the loop. All we need is a spark. Maybe that's why she made all this, the puzzles, the towers. A way of jolting us out of our complacency. Thank Eso you, 1K. espero. I hope so too. We might be wrong, but let's be optimistic. Sí, me voy a ir por el lado Let's así see what else de... we can find here. O sea, como que sí, está buena, ya. Pero no le voy a decir nada. Bueno, antes de ir a revisar voy a ver aquí. No hay nada. Uy, Dios santo. Mucho texto. A ver, ahora qué quieren. Stream. Is this thing what I think it is? Blow my fuse box. It sure looks that way. Best not touch it until I get there. Because you have no idea what you're dealing with, 1K. Ya los voy a tirar león, I do so. I think it's a somnodrome. It's a sort of analytics tool for processing mental data that Melampus streamed up. But all he ever did was sketch out the theory. As far as I'm aware, he never actually built one. Looks like the founder gave it a go. Pero no puedo evadir la conversación. What we know is that our deeper algorithms are hard to pass. Melampus stipulated that the computational power to interpret them in real time would always be beyond us. But in theory, the somnodrome would interpret that data and loop it directly to our senses. People were hoping to find answers to the big questions by having a conversation with our own subconscious. If you ask me, it's solipsistic at best, and pseudoscience regardless. That may be. But if the founder figured it out, then that device could be an extremely important discovery. I would advise against it. You may have survived all those data stream overloads, but interface with that thing and you're liable to get bricked. Ahorita lo Not to mention comprobamos. risking the data we could get from it. Sorry, Melville, but if 1K wants to do this, I won't get in the way. It's his decision. Understood. But if 1K starts to smoke, don't be slow to pull the plug. A ver.
El que quiera leer. ¿Qué es esto aquí? No se abre, de hecho. Bueno, vamos a probar esto, a ver qué tal. A ver qué nos pasa. No pasó nada, ¿eh? Uy, más texto. 1K, can you hear me? What did I say? You fried it. Who knows what data we've lost? Melville, I still think it's worth you coming here to take a look. 1K, let's pack up and explore the rest of this lab. Tenemos un mensaje privado, vamos a ver. A ver. Vamos a darle falsas esperanzas. Hemos respondido. Privado. A todos los que estáis en prisión, estoy seguro que tenéis preguntas sobre el... independientemente de lo que hicimos de Atenea. Mucho texto. A ver aquí. Materialización. ¿Y aquí qué es? Un logro, los 30 textos en los terminales ya. Logros por leer mucho, ¿eh? El que quiera leer, adelante. Y bueno, antes de finalizar... Bueno, algo pasó, ¿eh? The singularity sustained itself longer this time. Did we get the data? We did. I think we just obsoleted quantum physics. Maybe. Let's not get ahead of ourselves. We need to be able to replicate these results. You know, I've been wondering. You told me that in the simulation, one thing that kept you motivated was looking for answers. Do you think that with the work we're doing, we'll ever run out of questions to ask? I don't think so. Trying to understand the universe means asking the same question over and over. How? How do you make fire? How do earthquakes happen? How does gravity work? How do particles behave? You keep digging deeper, finding another set of mechanisms, another set of hows. Step by step, you demystify reality. But then, if you keep doing it long enough, one day, you run out. You've answered all the hows. You know how the universe works. So, now what? Now you ask why? Isn't that the next step? It's not quite that easy. The question of why cannot be answered. Even if it could, it would only be followed by another why. At some point, you have to accept that it all just exists. But there is another set of questions. What's next? You've stripped away the layers of mystery, you've laid bare the machinery. Now you have to start building, to add your own layers of meaning. Bueno. No tengo nada que decir. Are you okay? You overloaded again. Este anda mucho detrás de mí, ¿eh? Yes, I saw. It came through on your Anda muy stream. obsesionado con la Atenea y eso. Strange to hear her voice again. But that was her. The way I remember her. The real Athena. Not this imaginary founder. I'd like to think I knew her well. There was just a handful of us in those days. Small family in the ruins of a dead civilization. It was hard. Harder than anyone else can possibly imagine.
We had nothing except what Alexandra Drennan and the Institute had left us. Now that everyone lives in civilization, they don't understand how necessary it was for us to build that civilization. They can fantasize about living in balance, limiting growth, retreating behind our walls. They don't understand what it really means to live in the wilderness. How close we came to not making it. How many people we lost. Yema was just the first. But Athena understood. She believed in humanity. She believed in us. In the inherent value of consciousness. Her dreams were so much bigger. She wanted us to reclaim the earth. To O sea, ya se la está fumando. O sea, ya lo voy a skipear porque me está... se la está fumando con Atenea, sueña con ella y lo que quieras, pero ya fue mucho, o sea... está obsesionado. Vámonos. Ya para terminar el video, pues voy a hacer lo que falta del puzzle. Bueno, falta hacerlo del camino y ver ahora al otro loco o la loca, a ver qué me dice también. A los fantasmitas esos. Y ya para irnos, ¿verdad? Y me voy a tener que dar un descanso porque sí, digo, mucho texto, demasiado. Bueno, vámonos. Porque ya llevo... Bueno, no voy a decir el tiempo porque ahorita voy a cortar una parte para compensar. Ok, bueno. Bueno, vete tú a saber ahora dónde está la entrada. Ah, para acá. No, ya. Aquí es. No. A los tres son iguales. Y si pongo este mejor. Bueno, ya está. A ver qué me va a decir este. Sometimes it seems the only choices we have are renouncing civilization or mindless expansion. But that's not the only path forward. Embracing deliberate control over nature doesn't have to mean destruction. We are a species of artists and artisans, blessed with the ability to transform the raw material of the cosmos into new and better shapes. Shapes that have meaning. With our technology, we can take this chaotic world, so full of suffering, and turn it into a work of art. Ahí está. No hay nada por aquí, ¿verdad? Mira, hay algo ahí. A ver si puedo ir. Lo voy a activar, no sé para qué sea, la verdad. Bueno, vámonos. ¿Y este de acá qué es?
No. No, está hondo, vámonos. Se viene momento epiléptico. For tricking the gods to help humankind, Prometheus was punished by being bound to a rock, there to be eternally tormented. The chains that held him were forged by Hephaestus, blacksmith to the gods. Was Hephaestus right to allow his art to be used in this fashion? You claimed that Prometheus was justified in his theft. Why then should Hephaestus obey and constrain him? If the power of the law outweighs the power of justice, then who is the master and who is the servant? As you continue your journey to the flame, remember Hephaestus and the burdens of the blacksmith. Bueno, pues vámonos. Momento epiléptico. Un logro, activa la torre del valle inundado. Solve the puzzles, enter the tower, speak to an entity, turn on the beam. It's like she's appealing to our past, reminding us of where we came from, but changing enough elements to make us view our history through a different lens. Or maybe I'm completely missing the point. I don't know. You might have something there. I read about this in a book. It's called defamiliarization. Yakut? I think I'm actually impressed. Bueno, vamos a activar otros 3 entonces y pues nada, vamos a dejarlos aquí. Vamos a movernos al siguiente objetivo. Y de ahí nos quedamos y ya está, ¿verdad? Yo creo que este ya está. Falta... Norte 1. ¿Y este que era? ¿Norte 2 o qué? Pues nada, vamos a Norte 1. Pues nada, lo dejamos hasta aquí. towards an island off the northern coast. The terrain's pretty rough, so be careful. The island has another island attached to it. Yes, it has several actually. How irritating. What? Uy, se tardó mucho, ¿no? Bueno, se viene puro hielito ahora. De hecho, vamos allá arriba, ¿no? Mucha ruta, ¿no? Pues nada, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente parte de Talos Principle 2. Hasta luego, papus.